Mira, tenemos aquí a Chris, porque ya le he dicho, Chris, ven acá. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, Cris. estamos? Aquí estamos, con tu aforismo. Hola. Buenas. Veo que estáis metidas de lleno en las heridas. Hoy hemos empezado con el vacío, la clase, y hemos vuelto al vacío con esto. Heridas, vacío. Y entonces estamos en esta. Luego te vamos con otra que también nos hemos detenido. Muy bien. No sé si quieres seguir y luego ya pongo yo cuña de algo o no quiero cortar. Tú me das paso cuando No, convenga. nosotras, como yo decía, yo estaba calculando, digo, pues haremos la pausita y después de la pausita, si quieres, pues nos vienes a ilustrar, si quieres. Entonces, te queríamos decir esta y la anterior, mira, tenía esta y esta. El tema de atravesar, ¿vale? Que sería Ujú. atravesar y, Bueno, ¿vale? sí. Esto se entiende, ¿no? O sea, el concepto está claro, ¿no? ¿No? Vale. Este, con atravesar nos hemos quedado ahí, ¿no? Claro, Eso, cuando hablamos, claro, em, que estamos hablando de trascender el ego. Para trascenderlo, diríamos que hay que hacer un viaje donde lo cruzamos, donde lo atravesamos, donde lo vivimos, donde lo sentimos, desde el amor. Porque si no hay amor, de entrada el crítico se nos va a poner de espaldas, va a empezarse a poner a la defensiva y gana él. Eso está clarísimo. Además que no vamos a poder ver todas las otras posibilidades de ser, de manera que no hay posibilidad de salir del ego. Nos quedamos enganchados en el cómo tengo que ser, cómo no tengo que ser. La forma de ir al potencial es desde el amor. Entonces, trascender el ego tiene que ver con ir al potencial, el ir a esos espacios de nosotros mismos que no vemos, que no queremos, que negamos, que no estamos acostumbradas, que nos parece que no deberíamos y que por lo tanto no nos dejan ver, actuar, sentir, pensar desde esas otras energías. Entonces, pásame la otra ahora. Lo que sí, pero significa, ¿no? Daniela, ya Sí, atravesar, es que estábamos con ese punto de atravesar. sí, porque aquí hay mucha filosofía, ¿eh? Mucha mirada crítico-filosófica con cada concepto, me Sí, parece por genial. eso he dicho que De vamos eso a se creer, yo trata. creo, proponer hacer, porque si no es como que vamos, Sí, sí, abrimos muy cada bien, muy bien. temazo. Daniela, ¿qué opinas? Aquí lo que decimos no hay que creérselo, hay que cuestionarlo, digerirlo, integrarlo o no usarlo. Esto cada uno verá. Sí, yo creo que el ejemplo de Graciela tenía más, Exacto, el del río, ¿no? el del río tenía más relación que el de la calle, que por eso yo, sí. Justo cuando dijiste cruzar, atravesar, sí, Daniela nos puso un ejemplo, ella lo entendía, ¿no? Como el río. Mm. Graciela dijo, sí, lo del río. Yo empezaba como a atravesar la calle, ¿no? Que no me atropelle, que no me atropelle mientras voy. Sí, también, ¿eh? También podría haber algo de esa metáfora mientras estamos atravesándolo, el ego como estructura, ¿eh? Porque no es que sea malo, que va, nos quiere muchísimo, pero va a intentar que no lo dejemos de lado. De hecho, cuando trabajamos, ¿no? Con Voice Dialogue directamente hablando con las voces y hablas con el ego, ¿no? Con una voz primaria o con el crítico, lo tiene clarísimo. O sea, ¿qué va a hacer sin mí? Le va a ir fatal en la vida. No, no, no. Uf, ¿cómo le voy a dar espacio a otras voces, sobre todo las polaridades, ¿no? Porque tiene miedo, tiene mucho miedo de que nos vaya mal si hace eso, si hacemos eso. Entonces, hasta que no se da cuenta de la trampa donde nos mete y que hay otras voces que nos traen otros beneficios y no da permiso, ¿eh? Es así. Muy bien, pues esta ya la tenemos más o menos, ¿no? Sí. Siguiente. Venga, vámonos. Em, Bien, ¿cuál es esta idea? La idea es que normalmente la herida la vivimos como doloroso, ¿sí? Como un vacío existencial insoportable. Cuando me tocan la herida y en un comentario de Aitana, ¿no? Que decía, bueno, quizá tenemos las tres o no,
o no sé, no, tenemos, eh, diríamos, las tres heridas, hueco en el ser. Lo percibimos como una carencia, como un hueco, ¿sí? Que puede ser de falta de autoestima, de falta de autoafirmación o de falta de autoconfianza. Entonces, obviamente estamos desconectados de los tres centros, de las tres dimensiones humanas, simplificando el centro somático, la dimensión somática, corporal, mental y emocional. Entonces, en esta desconexión yo vivo una herida, vivo un vacío, vivo una falta de... Sin embargo, cuando se habla de herida, se está hablando de la conexión fundamental, de la desconexión fundamental, donde a partir de ahí es tan doloroso que se levanta miedo para protegerte. ¿Sí? Me dice algo así como, no, a ti no te falta esto, mira, si vas a ser, si eres así, no se va a notar, todo irá bien, ¿no? Entonces, claro, cuando ahí nos señalan, tenemos un problema grave, ¿sí? Porque nos ponen en Cris, te contacto oímos con muy ese vacío entrecortada. existencial. ¿Puede ser? ¿La oís Ahora tan bien, entrecortada? dependiendo de nuestro nivel de enredo, es decir, conexión inestable. Es básicamente decía que todos tenemos una desconexión con los tres centros por el hecho de ser humanos, ¿sí? Vivimos en un nivel de conciencia bajo respecto a una conciencia superior, donde estar en plena conexión con nuestra presencia, centro somático, con nuestra eh, mente calmada, centro mental y nuestra autenticidad, centro emocional. Entonces, dependiendo de nuestro nivel de enredo, los tres centros nos funcionan peor y nos dan líos, porque tenemos confusión ahí en cada uno de los tres. Pero cuando hablamos de herida, como decía, normalmente hablamos de ese centro donde hay una mayor desconexión. Es decir, cuando estamos tirando a sanos, podríamos notar dos centros que nos funcionan muy bien, no me cuesta nada calmar mi mente o no me cuesta nada ser auténtica o lo que sea, pero hay uno que es el que más nos cuesta, es donde está nuestro ego protegiendo esa herida. Por lo tanto, porque no intenta dar esta autoimagen que tapa esta sensación de falta de que tengo yo en mi ser. Por lo tanto, cuando hablamos de herida, solemos hablar de un lugar doloroso, un lugar a evitar, un lugar, ¿no?, que me cuesta entrar en él. Y la idea de esta frase es darnos cuenta de que es a través de este vacío, de la conexión con este vacío, cuando el ego, ¿no?, se aparta, cuando el ego no puede protegernos, cuando se traspasa, como veíais antes, ¿dónde aparece el ser? Es lo que me da la posibilidad de ver realmente el ser que soy, que no es un vacío, es el ser que soy en potencia, en mi viaje humano hacia la completitud. ¿Se ve la idea? Entonces, cuando yo empiezo a ver mi herida y, ¿no?, desde un lugar amoroso, donde yo puedo estar en conexión con todo lo que hay, porque ya no está tapándola una autoimagen de mí, me puedo permitir más estar en ese lugar y empezar a eso, a verlo desde un lugar amoroso, que es lo que me va a permitir sanar la herida. Sanar la herida significa que yo me acepto en esa carencia, no como carencia dolorosa, sino como viaje humano de mi semilla a mi potencial. Y por lo tanto, cuando yo hago eso, ya no, mi ego ya no tiene que estar ahí a la defensiva vigilando esa autoimagen porque no me hace falta. ¿Sí? ¿Se ha oído bien? Sí. Entonces, lo que decíamos, ¿no?, también en unos comentarios estos días, hay mucho autoengaño, ¿no?, porque es normal, porque el ego nos quiere ver de determinada manera y es muy doloroso verse desde otro sitio. Y entonces lo viste de muchas cosas distintas, ¿no? Y se apega a muchas cosas. Hay el término, ¿no?, viveka, en sánscrito, que habla de el cómo discernimos lo real de lo irreal, cómo vamos aprendiendo a hacer eso, desde el ir desidentificándome poco a poco de eso a lo que me he apegado, que es el término vairagya, y habla de eso, ¿no?, de cómo me voy desidentificando
y me ha apegado a algo que me da completitud. Por eso estoy apegada. Puede ser una persona, puede ser un concepto, por ejemplo, los vínculos, las relaciones, ¿no? Puede ser un logro, puede ser una característica, puede ser lo que sea, lo que yo me apego, ¿no? A lo que se apega a mi ego. Pero cuando vemos un apego ahí, cuando vemos que yo necesito eso para sentirme bien, es que estamos tapando ese vacío. Es decir, lo que estamos haciendo es llenar el vacío con algo de fuera, que es en lo que se especializa mi ego. Entonces, cuando yo voy discerniendo lo real de lo irreal y eso me permite ir desapegándome de eso que aparentemente me daba la completitud, entro en lo que se llama moksha, que así es como además se llama el nombre de nuestra mariposa, de Essential Institute, que es la liberación a través de este conocimiento. Es decir, yo me doy cuenta de que soy completa en mí misma, aunque esté en potencia, y por lo tanto no me hace falta apegarme a algo para tapar una herida, un vacío, un hueco que entiendo como carencia cuando en realidad no es carencia. Es como decir que el árbol tiene una carencia porque le faltan 2 hojas. No, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Estos conceptos, así como teóricos, la idea no es que sean teóricos, es que os hagan, pues eso, ¿no? Reflexionar y decir, ostras, ¿a mí qué me pasa con eso? ¿A qué estoy apegada? ¿Cómo vivo yo mi herida? ¿Desde dónde me puedo ir desapegando? ¿Qué quiere mi ego de mí? ¿Qué autoimagen me está pidiendo? Y cómo cubro eso para no sentir esa amenaza, ese dolor. Y al final de todo, el viaje humano es sanar la herida, es reconciliarnos con nosotros mismos, es vivirnos desde un lugar amoroso donde yo pueda reconectar con mis 3 dimensiones armónicamente, es decir, en el nivel que yo esté en cada una de ellas y vivirme sin juzgarme porque no tengo las 2 hojas que el árbol de al lado tiene. ¿Me explico? Porque yo estoy en un proceso que es mío, personal, en mi viaje evolutivo. ¿Os sirve? Sí. Sí, esas preguntas que habían se han, ¿no? Ese del ser existe antes del vacío, eso, Aitana, ¿cómo va eso que decías? Sí, ¿no? Tal y como mm, lo acaba de explicar, me hace total sentido. Supongo que la pregunta que me viene, ¿no? Que ya es menos en relación con la frase, sino al hilo de lo que decías, Cris, es cómo es esa conclusión de que de que cada herida está vinculada a 3 eneatipos y solo eso, es decir, ¿es posible tener que tu herida sea una y tu eneatipo sea otro que no tenga que ver o es simplemente, no sé, como... Sí, claro, porque diríamos que ahora estamos hablando del modelo del eneagrama, ¿sí? Que es un símbolo que nos muestra cómo funciona el ser. ¿Eh? No es que él decida cómo hemos de ser, sino al revés. ¿Eh? Es un Sí. símbolo que nos muestra este mapa complejo del ser humano. Entonces, lo primero que hay que entender es que los eneatipos, y ahora estaríamos hablando del eneagrama psicológico, o estas posiciones son arquetipos. ¿Sí? En realidad hay 400 y pico tipos, y yo he contado hasta 700, o sea que no son 9. 9 es moreno, castaño y pelirrojo, pero madre mía, la de tonos de pelo que hay, ¿no? Entonces, hay 3 centros, ¿sí? Somático, emocional, mental, para entendernos. Eh, y hay 3 heridas, ¿no? La desconexión de cada uno de estos centros produce este vacío en este centro, esta sensación de vacío. Cuando es mi herida, especialmente, o sea, ya no solo es que no me funcione ese centro, que tengo un lío inmenso ahí, ¿no? Pienso en lugar de sentir y me confundo, bla, 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 ¿no? Esto, quien quiera más, el de teoría y aplicación de eneagrama. Em, sino que cuando es mi herida, lo que sucede es que yo tengo que llenar eso de alguna forma, porque yo no tolero ese vacío, porque es doloroso, porque me veo en carencia. Y yo he aprendido que si eso es así, la vida me irá fatal. ¿Sí? Por ejemplo, yo que sé, herida de autoconfianza tiene que ver con
la desconexión de mi centro mental, es decir, un nivel de conciencia inferior en ese centro, donde yo no estoy en conexión con mi potencial de mente serena, de orientación interna. No, tengo un lío de mente que busca razones, que no tolera la incertidumbre, que no sabe decidir o que le cuesta, que porque no se fía de sí misma, porque no está en conexión con lo que es la potencia, ¿no? de la mente humana, por así decir, con todo lo limitada que es, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso hay que suplirlo de alguna forma para que no tener este dolor, esta vivencia de vacío. Y ahí es donde entran los 3 eneatipos por centro, ¿sí? Es decir, 3 estrategias arquetípicas básicas que, siguiendo la ley del 3, ¿no? Diríamos que sería algo así como lo uno, lo otro, lo contrario, ¿no? Y una posición ambivalente. Por eso se mueve todo en tríadas en Eneagrama. Pues habría el que intenta tapar eso, ese miedo, esa angustia, contándose que si consigue estabilidad y seguridad en la vida y alguien que decida por él y no sé qué, no sé cuántos, todo irá bien, ¿sí? Otro que dice, si consigo escaparme de la vida y vivir una vida al margen, feliz, donde no me entere de los problemas, todo me irá bien. Y el otro que dice, si consigo tener seguridad en los conocimientos y en cómo resolver los problemas de la vida, todo me irá bien. ¿Sí? Es decir, 3 grandes estrategias que intentan responder a la herida de vida o de falta de autoconfianza. Y luego con todos los matices, que si las alas, que si las flechas, que sí, como decíamos también en un comentario contigo, las orientaciones. Las orientaciones tienen que ver con otro aspecto, que es como animales, por así decir, nuestras 3 grandes orientaciones o pulsiones básicas de ir a perpetuar la especie, por así decir, que es transmitir, como animales sociales, estar vigilando y estar atentos a quien hay a mi alrededor, quién tiene el poder, quién no, con quién me alío, que sería una orientación a navegar o conservación, hay o social, y todo lo que nos ocupa en cuanto a supervivencia como en el hábitat, ¿no? Tener un territorio, que me garantice pues que mis crías tengan comida y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y eso sería una orientación a conservación. Y entonces estas 3 orientaciones pueden ser tan potentes que a veces enmascaran el propio tipo, ¿sí? El tipo básico. Todos tenemos todos los eneatipos, obviamente, somos un ser completo. Unos los utilizamos más que otros. El que está protegiendo especialmente la herida es el ego, con sus variaciones de alas y de flechas y de lo que queramos, porque todo es dinámico ¿no? Y además está especialmente la orientación, que me da un tinte donde puedo empezar a, por ejemplo, ¿no? Pensar que soy más de la dimensión emocional pendiente de las relaciones, cuando en realidad es mi orientación sexual o transmitir, que está pendiente de la continuidad, ¿no? Sea con hijos o sea con obras, ¿no? Dejar un libro o un proyecto o lo que sea, pero quiero dejar huella, de alguna forma, en relaciones de intimidad, de vínculo, cercano, etcétera, ¿no? Entonces me puede confundir, por ejemplo, eso. Entonces somos muy complejos, tenemos muchos matices, muchas capas, y aquí la idea es, pues eso, hacer ese viaje de descubrimiento de sí mismo, de autoconocimiento desde el amor, para trascenderse los propios límites, ¿no? que nos pone nuestro ego, que es nuestra estructura básica de supervivencia humana, estupenda, defensiva, pero que cuando crece y ya no la necesitaríamos, pues nos da más problemas que beneficios, que es la trampa del ego. Entonces, crecer en el potencial significa pues trascenderlo, ¿no? Como decía Jung, nos pasamos los primeros años de nuestra vida creando nuestra personalidad o ego,
para poder sobrevivir como podemos con los 4 instrumentos, con los mensajes de casa, etcétera, etcétera, para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacerlo. Y ese es el viaje. ¿Sí? ¿Y cómo se deshace el ego? ¿Cómo se trasciende? Sanando la herida, porque es lo que está protegiendo. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, la verdad que es un regalo escucharte todo esto, ¿no? Porque, vale, están los programas de radio, pero a mí se me quedan como muy cortos, ¿no? Me parece un tema muy interesante y bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido un poco más hoy sobre ello. Sí, o sea, ya sabéis, Jade y yo compartimos todo, estamos en la cocina detrás, Sí. viendo cómo vais, qué hacéis, qué pasa, qué no pasa, y según cómo, pues eso, aparte de los finales de etapa, pues si en algún momento, ¿no? Decidimos que Jade me dice, hey, vente para acá, que aquí tenemos una duda existencial, pues me vengo y hacemos lo que podemos para acompañar el viaje humano, ¿no? En el que todos estamos. Genial, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Crees que tiene relevancia tipificar o encontrar esa herida para, digamos, sanarla? ¿O no tiene tanta importancia el ponerle nombre a esa herida para hacer ese trayecto, ese camino? Mm. Bueno, yo te diría que no es un tema de ponerle o no nombre. Ujú, Al final, diríamos que eso no es donde hay que poner el foco. El foco es en autoconocerse. Claro, cuando le pones un nombre a la cosa, te es más fácil ponerle foco, siempre y cuando el nombre no esté confundido, ¿no? Pero como en este caso precisamente dejamos, creo, bastante claro todo el rato que no se trata de etiquetarnos, sino de hacer hipótesis, pues ujú. yo puedo explorar con poner foco en mi herida de autoconfianza o en mi herida de tal y tal y tal, y ahí voy descubriendo cosas. Y lo que me interesa es eso, es ese viaje de descubrimiento, de pregunta, de exploración, de dejarme abierta para que surja, desde ese maravilloso vacío, el ser. Y lo importante aquí es la mirada amorosa, es el no juicio. Entonces, cuando me pillo en un juicio, pues ya lo iréis viendo a lo largo del programa, pues bueno, ¿de qué habla ese juicio? ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué no acepto de mí? ¿Y para qué? ¿Y qué intento proteger? Y ahí me volverá a hacer reflexionar sobre, ostras, tengo un tema con la autoestima, es decir, no me acepto a mí misma, no me atrevo a ser auténtica, ¿qué me pasa con la autenticidad? O, no, yo donde tengo que poner más foco en la confianza, ¿no? Entonces, cuando andamos despistados ahí, pues es como ir disparando por todas partes y no sabemos. Claro, más claridad tenemos, más fácil es orientarnos a poner la energía, ¿no? En eso. Pero no importa, no es un tema de, es más, ¿no? Cuando yo lo sepa ya estará. No, es un viaje, voy descubriéndome y de repente me sorprendo en no sé qué cosa, por lo que decíamos del autoengaño y las capas y la confusión y está bien, y ese es el viaje. Muy Muchas bien. gracias, Cris. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Cris. Pues De aparece por nada. aparecer ahí contarnos Gracias. tanta sabiduría y tanto amor.